Feliz sábado. Sé que hoy en día hay muchos que están de vacaciones o no se sienten bien. ¿Alguien sabe cuándo regresa la hermana Ofira? Mañana. Les pido que sigan orando por la hermana Vanessa, una amiga de la hermana Jacinta, que ella llegó hace unos sábados para atrás. Su papá otra vez está internado en el hospital, pero hoy sale y vamos a continuar mantenerla en nuestras oraciones. Igualmente a la familia de Ofira, a su esposo, a su nuera, también a nuestra hermana Elena y la familia Chávez, que hoy en día nos hacen falta. Estamos contentos de estar con ustedes una vez más. La semana pasada, los que no supieron, se casó mi cuñado y ahí pues tuvimos mucha familia en la casa para dejarlos para venir a la iglesia, pero estamos contentos de estar con ustedes una vez más. También por los que no saben, un pastor va a venir y va a ayudar con varias iglesias pequeñas que están en estas áreas. Hoy se va a ser presentado en la iglesia de Montalva. Y no sé si el siguiente sábado o en 2 sábados vendrá para acá. Pero ahí le dejo saber cuándo el pastor vendrá para acá con nosotros. Es un pastor joven que nos va a empezar a ayudar con la obra en esos lugares. Les pido oraciones. Ya empecé el nuevo trabajo aquí en la noche. Aquí trabajando en el hospital, como le llaman aquí, el hospital negro. Y pues ya estoy ahí. Y pues que Dios me ayude, pues que haga el trabajo bien y que pronto se puedan acabar los días de noche para que ya me gradúe. Pero sin embargo, les invito a ponernos de rodillas para empezar con una oración. Nuestro Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Dios, por un sábado más que nos has dado. Y ahora, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe ahora que vamos a leer tu palabra. Que no sea, Padre, nuestras opiniones, sino tu palabra, Padre, que nos hable y que toque cada corazón. Te lo pedimos todo eso en nombre de Cristo Jesús. Amén. La lectura bíblica que leyó Nancy se encuentra en Lucas 18:1, donde Jesús hace, y los discípulos, específicamente Lucas, entendió el mensaje que Cristo deseó dar a sus discípulos y también a nosotros, que nos dice: Jesús les contó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta quizás es una de las pocas parábolas donde un discípulo da la importancia de la parábola que Jesús va a contar. En las otras parábolas, Cristo solamente las da y hay pocas donde Él explica qué significa esa parábola. Pero aquí Lucas entendió la necesidad de orar siempre y no desmayar. Háganse análisis en sus propias vidas. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra comunión con Cristo? ¿La tenemos con frecuencia? ¿La tenemos diariamente? ¿O pasan varios días cuando que buscamos su rostro? ¿Cuántos de nosotros también, como dice la parábola, en este año hemos estado desanimados? Hay un dicho famoso en inglés: muéstrame un hombre que está a punto a tirar la toalla, un hombre que has alejado de la iglesia, y te mostraré un hombre que no ora. Y es interesante que como me ha sucedido a mí, cuando que nos pasan problemas, queremos orar. Y sin embargo, ese es el tiempo más importante donde nosotros debemos de cultivar la oración en orar. Dice las Escrituras que hay que orar sin parar. No quiere decir que nos encerremos en una casa, en un monasterio, a siempre estar en oración, sino dice que nuestras mentes deben de estar conectadas con Cristo en el camino, yendo al trabajo, en el trabajo, en nuestro hogar, que cuando que se levantan dificultades, ¿dónde va en nuestra mente? Directamente a Cristo.
Pero si estamos acostumbrados a no pensar en Cristo, sino en otras cosas, vienen dificultades y nuestra mente se va a enfocar en las dificultades. En seguir a Cristo no nos da una vida fácil, sino Pablo dice a Timoteo, como soldado, hay que aguantar ¿qué? Las pruebas, las dificultades. Y es sobre la oración que nos ayudará en esta vida, no solamente a aguantar las pruebas, sino a tener una vida en victoria. ¿Qué significa victoria? Para ser victoriosos, ¿qué tiene que suceder? Tenemos que vencer algo, ¿sí o no? Tienen que venir obstáculos para poder ser victoriosos. La victoria no viene sin pruebas. La victoria no viene sin preparación, sin la oración. Si no estamos en un estado de orar, ¿vamos a tener victorias en nuestras vidas? No. Vamos a Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17 es una historia que se me vino en la mente ya la semana pasada. Y lo he estado pensando. Son dos historias, Éxodo 17, dos historias. La primera historia son 7 versículos, la segunda historia son 9 versículos. Dos historias que nos van a mostrar 3 cosas. Van a mostrar cómo el pueblo estuvo desanimado, sus flaquezas. Vamos a mirar cómo Dios respondió en una manera positiva y otra manera que dejó que el pueblo de Dios sufriera las consecuencias. Y vamos a mirar el poder de la oración. Dice en Éxodo capítulo 17, vamos a leer versículos 2 y 3. El pueblo alterció con Moisés y dijeron, danos ¿qué? Agua para beber. Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así el pueblo tuvo sed ahí y murmuró contra Moisés y dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos de sed, nosotros, nuestros hijos y nuestros ganados? Y en versículo 4, el pueblo de Dios estuvo dispuesto a levantar piedras para matar a Moisés. El pueblo de Dios salió con victoria, salió con gran manifestación del poder de Dios de Egipto. Pero a través de la tierra prometida, ¿fue un camino fácil? Sin embargo, en ese camino se dieron cuenta del poder de Dios, y como en un solo momento todo el ejército de los egipcios desaparecieron. Diariamente en el desierto no había tiendas, no había tiempo para cultivar la tierra. Dios le daba de comer. Imagínense cada día no tenemos que ir a trabajar, solamente ir y recoger la comida diariamente. Y no solamente para una persona, sino quizás por 1 millón de personas, Dios le provía comida diariamente. ¿Quiénes de nosotros hemos caminado en el desierto? ¿Cómo es? No hay sombra, no hay agua, no hay tienda, no hay donde dormir. Y me imagino, pero no hago preguntas, me imagino que muchos de nosotros, de los hispanos, hemos dedicado tiempo cruzando la frontera en el desierto. Varios días, 3, 4 días. Aquí 1 millón de gente caminando en el desierto. Dios le da de comer. Han sido librados grandemente de ser esclavos. Todo el ejército de los egipcios destruidos. Dios los protege con una nube de día como sombra, y en la noche se convierte en fuego, porque ¿cómo es en el desierto? Oscuro y frío. Y no solamente en el desierto. Me acuerdo una vez que fuimos a acampar en Arkansas, en todo nuestro equipaje se mojó, pero hacía mucho calor. Así que no hay problema, nos dormimos así en shorts, sin camisas, sin calcetines, para que se queden afuera a secar.
Como en 1 a.m, no hombre, cayó como a 30 grados. No hombre, ahí estábamos, salíamos a conseguir las sleeping bags que están todas mojadas para cubrirnos con... Es un friazo. Pero Dios se encargó de eso. Calefacción en la noche y aire acondicionado en el día. Llegaron a esta situación y el pueblo de Dios tenía sed. Y no solamente viajaban solos, sino tenían sus niños, tenían bebés, tenían personas ya ancianas, tenían animales. Que si no tienen agua pronto, van a morir. Y a través de ese problema, el pueblo de Dios empezó a quejarse. Se empezaron a desanimar. Esas pruebas les cegaron sus ojos de mirar la manifestación y el poder de Dios sobre ellos. Y estaban prontos para matar a Moisés. Así no era en Egipto. Egipto tenemos aire acondicionado, tenemos ríos, tenemos comida, tenemos tiendas. Ahí no sufríamos nada, olvidándose cómo eran esclavos. Y fueron con Moisés. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hacía Moisés siempre cuando que enfrentaba dificultades? Hablaba con el Señor. Y mira cómo el Señor le contesta en versículos 6 y 7. Yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb. Golpearáis la peña y brotará de ella agua. Y el pueblo beberá. Y Moisés hizo así en la presencia de los ancianos de Israel. Y llamó ese lugar Masa de Meriba, porque prueba y rencilla. Por la rencilla de los israelitas que tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? A través de quejarse y durar de Dios, de querer tirar la toalla, los queremos regresar a Egipto. Aquí nos venís a matar. Aquí la vida es injusta, aquí la vida es dura. ¿Qué dijo Dios? ¿Cómo le contestó Dios? Váyanse. ¿Qué hiciéramos nosotros? Si todo el tiempo teníamos que andar con gente que siempre está negando, reclamándonos. ¿Aguantaríamos mucho tiempo? Si no quieren venir, no vengan. Regrésense, están libres. Dios no les contestó como ellos merecieron. Y el pueblo de Dios tenía una experiencia que tuvieron tiempos bien cercanos con Dios y luego se hundían. Y otra vez y se hundían. Y ahora estaban en un tiempo bajo donde estaban tentando al Señor y el Señor les da aguas. ¿Cómo le dio agua? Una roca. ¿Qué significa eso? ¿Quién es la roca? ¿Y qué pasó con esa roca en esta historia? Fue golpeada. Cristo fue golpeado. Dice la Escritura, por sus llagas fuimos ¿qué? Sanados. Cristo no nos trata como nosotros merecemos. ¿Cuántos de nosotros somos culpables de reclamarle a Dios? ¿Cuántos? ¿Por qué Dios permitiste esto, Dios? ¿Por qué el otro? Sin embargo, en las aseguranzas que uno agarre, uno dice las catástrofes de Dios. Como si Dios está en el cielo esperando hacernos algún daño. A través de nuestras rebeliones, a través de nuestras quejas, de querer tirar la toalla, ya no aguanto en este camino. Dios todavía muestra su misericordia y nos ofrece bebida, nos ofrece aguas. Igualmente en nuestro tiempo, Cristo murió el justo por el injusto. Desea derramarnos bendiciones, aun cuando que nosotros no lo merecemos. Y así como esta historia, Cristo responde al pueblo que no mereció nada de Dios. Pero sin embargo, a través de estas pruebas, de estas quejas, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Estaban bien? Bajaron sus estandartes. No estaban vigilando, no estaban mirando. Y mira qué sucedió en versículo 8. Entonces vino Amalek para pelear contra Israel en Refidim. ¿Qué sucedió?
vino un ejército. Israel no estaba en ninguna posición de pelear. No tenían ejército. La única obra que sabían hacer era construir edificios para los egipcios. No sabían pelear, no tenían experiencia. Y ahora van en el camino, Dios estaba luchando con ellos, Dios les estaba dando la liberación sin que ellos levantaran alguna espada. Y ahora van al desierto, se están quejando, se están tentando al Señor, y viene un ejército y empieza a matar a los más débiles detrás del ejército. Ahora el pueblo de Dios, ¿está tentando a Dios ahora? ¿Se están quejando? Pero se quejan en una manera pidiéndole a Dios ayuda. En un momento, Dios nos trajiste acá para matarnos, y ahora sucede en una catástrofe. Dios, ¿dónde estás? Ayúdanos. Y Dios permitió. ¿Ellos se quejaron? Está bien. Mira lo que sucede cuando que ustedes se quejan. Y fueron vencidos por el ejército. Dice en versículo 10 al 12. Moisés llamó a Josué, y Josué hizo como le dijo Moisés, salió a pelear contra Amalek, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y cuando Moisés alzaba sus manos, Israel prevalecía. Cuando la bajaba, prevalecía ¿quién? Amalek. Levanten las manos. Levanten las manos. ¿Cuánto tiempo la podemos tener hacia arriba? ¿Cuánto tiempo la podemos tener hacia arriba? 5 minutos. ¿Podemos orar por la duración que tenemos nuestras manos arriba? ¿Estamos acostumbrados a orar por 5 minutos? ¿O cómo son nuestras oraciones? Dios bendiga esos alimentos, Dios gracias por este día, Dios cuídame con el que voy al trabajo. Ya pueden bajar sus manos. Jordi va a intentar tener sus manos a ver cuánto tiempo puede. Y también Juanito. Moisés todo el día tuvo sus manos paradas. Cuando que las bajaba, ¿qué sucedía con el pueblo? Empezaban a perder. Cuando que las tenía altas, ¿qué sucedió? Empezaron a ganar. Pero Moisés estuvo allá arriba solo. ¿Quién estuvo con él? Aarón y Hur. ¿Y qué hicieron ellos? Apoyaron a Moisés. Mantener las manos. ¿Qué estaba haciendo Moisés en ese tiempo? Estaba orando. La Biblia aquí nos muestra no solamente el poder de orar, pero el poder de orar en grupos. ¿Cuándo nosotros cuando que oramos en grupos nos sentimos fortalecidos? Sentimos la bendición de orar en grupos, pero ¿cuántos de nosotros, aparte de la iglesia, hacemos el esfuerzo a buscar a alguien para orar? No para chismear, para mirar quién vino, quién no vino, quién dijo qué o quién hizo algo, sino vamos a llamar a alguien, hermano, estoy pasando por dificultades, ora conmigo. O llamar a un hermano o una hermana, nada más deseo orar contigo. Oramos. Dios nos está mostrando para poder tener victoria, tenemos que hacer ¿qué? Orar. Pero no solamente orar individuales, sino orar ¿cómo? En grupos de 2 o 3. Para poder alcanzar la victoria, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Toda la oración tiene que ser larga como un día, como Moisés tuvo en el monte. ¿Cuál fue la oración más corta de la Biblia? ¿Alguien sabe? ¿Quién? Cerca. ¿Cuál fue la oración más corta de la Biblia? La oración. Vamos a... Si la tengo aquí. Mateo 14. ¿Cuál es la oración? ¿Cómo se siente, Jordi? ¿Te queman tus brazos? Todavía no. Mateo 14.
¿Cuál es la oración más corta? 14:30. Vamos a 29 para leer el contexto. Jesús le dijo, ven. Y Pedro descendió de la barca y anduvo sobre la agua dirigiéndose a Jesús. Pero cuando Pedro vio el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó, ¿qué? Señor, sálvame. Muchos piensan que tener una vida de piedad hay que dedicar horas en oración. Y tienen oraciones largas. Hay tiempo para oraciones largas. Hay tiempo para oraciones cortas. Pedro estuvo ahí en una crisis. ¿Tuvo tiempo para arrodillarse? Una necesidad que si no oraba, iba a morir. Dios sálvame. Dios le escuchó. Pero va a haber tiempo, va a haber dificultades, y muchas veces las dificultades van a venir por las decisiones equivocadas que hemos tomado nosotros. Pero sin embargo, Dios no nos abandona. Quiere mostrar su amor, su misericordia. Deja que sucedan pruebas para que nosotros aprendamos a cultivar un estado de oración. Dios sálvame. Dios no busca oraciones de tiempo. Dios busca oraciones de calidad, sinceridad. Seamos honestos. Vamos a Eclesiastés capítulo 4. ¿Dónde se encuentra Eclesiastés? Después de Proverbios. Después de Salmos. Salmos, Proverbios, Eclesiastés capítulo 4. Satanás desea desanimarnos, Eclesiastés 4. Satanás desea desanimarnos. Nos desea que las pruebas sean de una magnitud que nos desanimen del camino. Por eso andar en grupos, orar en grupos nos da fortaleza. Mira cómo habla en Eclesiastés 4, versículos 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si uno cae, el otro ¿qué? Lo levantará. Ay del solo cuando cae, no tiene quien lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, mutuamente se abrigan, pero uno solo, ¿cómo estará en calor? Y si alguien quiere prevalecer contra uno, dos pueden defenderse. Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Hay poder en qué? En números. Por eso Cristo dice, bienaventurado donde hay ¿qué? Dos o tres. Porque Dios sabe que en los últimos días, aunque muchos profesan de seguir a Dios, cuánto en corazón están haciendo el esfuerzo para entregar su vida completamente al Señor a hacer su voluntad. Bienaventurado donde hay dos o tres. Hay que buscar el apoyo de los hermanos, de las hermanas. ¿Qué nos prohíbe? ¿Qué nos bloquea a pedir oración con los demás? ¿Será el orgullo? No puede ser distancia, porque todos tenemos teléfonos. Pasamos por prueba, hay que hacer el esfuerzo, llamar a alguien. Estoy desanimada, estoy pasando por pruebas, estoy pasando por una dificultad. Ore conmigo. ¿Quién de qué le va a decir que no? Espero que nadie. Hay poder en números. Entre dos o tres estén orando, va a haber victorias. Con el que estemos desanimados, no vamos a querer orar. No va a haber alguien que nos va a dar la mano, hermano, aguanta hermano, un poco más. Vamos a orar. Vamos a Marcos 11. Vamos a Marcos capítulo 11. Cosas que hemos escuchado. ¿Dios escucha nuestras oraciones? ¿Siempre? Vamos a mirar. Marcos 11. Versículos 24 al 25. Dice, por tanto os digo que toda piedra, por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiráis y os vendrá.
Y cuando estés orando, si tenéis algo contra alguien, perdónalo, para que vuestro Padre en el cielo perdone también vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Si nosotros odiamos a alguien, ¿escuchará Dios nuestras oraciones? Como seguidores de Cristo, ¿tenemos que tener enemigos? ¿Cuál es la solución que Dios nos ofrece para ayudarnos si odiamos a alguien? Ponerse a... ¿Y qué más? ¿Qué tal si no nos nace a nosotros perdonar? Orar. ¿Podemos estar enojados con alguien en que estamos orando? ¿Podemos estar enojados con alguien que estamos pidiendo oración? Dice Mateo 5:44, orar por los que los maltraten y nos persigan. Vamos rápidamente a 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4. Quiero que lean esto sobre el odio. Porque va a haber tiempo en nuestra vida que gente nos va a hacer mal. Gente se va a aprovechar, va a hablar mal de nosotros. Nos van a abusar, etc. Mira lo que nos dice aquí en 1 de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su ¿quién? Hermano, es que mentiroso. Porque el que ama a su hermano, quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. ¿Entendemos eso? Si odiamos a alguien que podemos mirar, ¿cómo podemos decir a Dios, Dios te quiero? Que la persona es hecho en la imagen de Dios. Así que si estamos orando y odiamos a alguien, la solución es orar por la persona. Dejar de hablar mal. Orar por ellos. Vamos a Proverbios 28. El pecado, Proverbios 28, ¿cierra los oídos de Dios? ¿O el no querer confesar nuestros pecados cierra los oídos de Dios? El no querer confesar. Que alguien comete pecados, Dios desea que regresamos a Él, pero cuando que nosotros nos endurecemos y no queremos confesar, es cuando que nuestras oraciones no van a prevalecer. Proverbios 28, y vamos a leer versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si estamos en pecado, Dios todavía nos va a escuchar. Pero es cuando que nosotros nos ponemos a encubrir, a esconder, que Dios ya no nos escucha. Nuestra conciencia se va cerrando y no estamos en peligro de cometer el pecado que no se puede perdonar. Hay que siempre orar que Dios nos haga dispuestos a confesar cuando que estamos mal. Vamos a terminar con Salmos 32. Salmos 32. Salmos 32, versículos 5 y 6. Entonces te declaré mi pecado y no encubriré mi culpa. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo hombre piadoso mientras puede hallarte. Y aunque las muchas aguas se desborden, no llegarán a él. Buscar a Dios mientras se puede hallar. En este camino va a venir pruebas, dificultades que nos van a querer desanimar. Quizá lo hemos pasado, lo estamos pasando o lo vamos a pasar,
que ya queremos tirar la toalla y ya no queremos saber nada de Dios. Acuérdense que no importa la gravedad de nuestro pecado, nuestra rebelión, Cristo desea bendecirnos. Y es a través de la oración que podemos alcanzar la victoria. Sin preparación, podemos vencer a nuestros enemigos, que es Satanás. Que Dios nos ayude nunca a olvidar de orar. Que Dios nos ayude a orar con otros. Amén. Antes de orar, les invito que busquen en sus himnarios el himno 256. 256. Oramos. Nuestro Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Padre, por el sacrificio que dio Cristo, que a través de nuestras rebeliones Él sufrió para darnos, Padre, la salvación. Sabemos, Padre, que la senda es dura. Vendrán tiempos, Padre, donde vamos a quejarnos, que Satanás va a intentar
a calcular las pruebas para desanimarnos y que nosotros abundamos este camino. Pero sin embargo, Padre, tú nos has dicho que la oración está la victoria. Ayúdanos, Padre, a tomar el ejemplo de Moisés, de Aarón y Hur, que sostenieron, Padre, a Moisés. Se animaron el uno al otro a través de una crisis que sucedió en el pueblo. Y por ese sacrificio que ellos hicieron, el pueblo salió victorioso. Ayúdanos, Padre, a buscarnos, a orar el uno con los otros, en las dificultades con las que estamos desanimados, para poder encontrar la victoria. Te lo pedimos todo eso en nombre de Cristo Jesús. Amén.